Hola a todos, bienvenidos. En este video vengo con un problema de la unidad 10 del programa de química del CBC y del UA21 que trata del equilibrio ácido-base y con este ejemplo que nos dice: se dispone de 4,50 decímetros cúbicos de una solución acuosa de ácido fórmico de fórmula HCOOH de pKa 3,75. De pH igual a 3,60. Y él nos pregunta el número de moles en equilibrio de ácido fórmico. Bueno, vamos a nuestras consideraciones. ¿Y cuáles serían nuestras consideraciones? La primera consideración, el ácido fórmico, también conocido como ácido metanoico, nosotros lo vamos a clasificar como siendo un ácido débil. ¿Está bien? ¿Y por qué? Bueno, primeramente es un ácido orgánico, ¿está bien? O sea, formado por cadenas de carbono. Y una característica de este tipo de ácidos, o sea, los ácidos débiles o de las bases débiles, es que se disocian parcialmente en solución acuosa. Y cuando pasa eso, o sea, cuando tenemos un problema donde el ácido o la base se disocia parcialmente, vamos a tratar siempre como siendo un proceso reversible. Y según sabemos nosotros, todos los procesos reversibles vamos siempre a trabajar como siendo un problema de equilibrio químico, ¿está bien? Y otra consideración muy importante acá, tenemos que conocer la ecuación de disociación del ácido fórmico. ¿Y cómo sería eso? O sea, echamos el ácido fórmico en agua y según nos dice la teoría de Bronsted-Lurry, la sustancia es un ácido. ¿Por qué? Porque ella es donadora de hidrógenos, entonces este hidrógeno sale del ácido y él va a quedar así. Y este H, este hidrógeno, siempre va hacia el agua. Entonces, si el agua recibe este protón, va a quedar H3 o más. ¿Está bien? O sea, fíjense que es un proceso reversible acá. Y si tenemos un proceso reversible, vamos a tener un problema de equilibrio químico. ¿Está bien? Y antes de más nada, o sea, vamos a decir... también según la teoría de Bronsted, esta sustancia es conocida como ácido. ¿Por qué? Porque es donadora de protones. El agua acá va a ser una base. ¿Por qué? Porque recibe los protones. Y acá nosotros vamos a tener la base conjugada. ¿Está bien? Para todo ácido existe un ácido conjugado y para toda base existe una base conjugada. ¿Está bien? Y siempre el ácido conjugado, la base conjugada, determinamos acá por la señal de las cargas. Entonces la base tiene cargas negativas, mientras que el ácido tiene cargas positivas. ¿Está bien? Eso según la teoría de Bronsted-Lund. Y como es un tema de equilibrio químico, es posible determinar la constante de equilibrio, que acá nosotros vamos a llamarla de constante de acidez, también conocida como Ka. ¿Está bien? Si fuera de una constante de basicidad, sería el Kb. Y sabemos que la constante de equilibrio es siempre la concentración de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos, dividido por la concentración de los reactivos. ¿Está bien? Y fíjense que acá siempre la expresión del Ka o en la expresión del Kb, si fuera una base, no vamos a poner acá la concentración del agua. ¿Por qué? Porque el agua se disocia muy poco. O sea, la concentración inicial va a ser muy parecida con la concentración en equilibrio. Entonces, por eso que no entra acá, no ponemos. ¿Está bien? O sea, si es ácido, si es base débil, no importa. Pero lo que importa es que el agua no va a ingresar acá. ¿Por qué? Porque se disocia muy poco. Y también otra cosa que podemos pensar acá, ¿cómo nos piden los moles de ácido fórmico en equilibrio? Y eso
podemos determinar porque la concentración del ácido fórmico en equilibrio va a ser igual a los moles de ácido fórmico en equilibrio dividido por el volumen de la solución. Es decir, despejando los moles acá, tenemos entonces que los moles del ácido fórmico en equilibrio va a ser igual la concentración molar del ácido en equilibrio por el volumen de la solución. ¿Está bien? El volumen de la solución lo tenemos, son 4,5 decímetros cúbicos, pero nos falta conocer la concentración del ácido en equilibrio. Y eso nosotros vamos a sacar desde esta expresión de la constante de acidez. ¿Y qué podríamos hacer nosotros acá? Bueno, de cierta forma podemos despejar este término, o sea, entonces para nosotros quedaría que la concentración del ácido en equilibrio sería igual. Cambiando con el Ka, entonces nos quedaría esto, o sea, la concentración de los reactivos, y en este caso vamos a dividir por el Ka. Ahora, fíjense, ¿qué problema tenemos nosotros? Tampoco tenemos las concentraciones de los iones y tampoco tenemos el valor del Ka. ¿Y cómo vamos a hacer con eso? Bueno, primeramente, podemos trabajar acá para descubrir las concentraciones en equilibrio. Y eso, como les digo, o sea, hay que encararlo, hay que trabajar como si fuera un problema de equilibrio químico, ¿está bien? Entonces acá vamos a poner las concentraciones inicial y cuando alcanza el equilibrio químico. ¿Y cómo vamos a pensar? Nosotros no tenemos la concentración inicial del ácido. O sea, es una incógnita, no la conocemos. Yo voy a poner acá Ca, ¿está bien? Sería la concentración inicial del ácido. Como el agua se disocia muy poco, no me va a interesar la concentración, por supuesto, porque es el solvente. Acá, al principio no teníamos nada, entonces yo voy a poner cero. Y fíjense, o sea, que el ácido es ácido solamente cuando está en equilibrio y la base solamente es una base cuando está en equilibrio. Inicialmente vamos a tratarlo como una sustancia neutra. Entonces, yo voy a poner acá 10 elevado a menos 7 molar. ¿Está bien? Estoy poniendo este valor porque estoy suponiendo por hipótesis que inicialmente es una sustancia neutra. Bueno, les digo que para efectos de cálculo, eso no va a cambiar nada, ¿está bien? O sea, no va a cambiar nada, no se preocupe, porque por ahí uno puede decir, pero profe, yo tengo que saber, o sea, no, o sea, porque inicialmente solo que estoy haciendo de tratarla como si fuera una solución neutra. Entonces, no se preocupen, ¿está bien? O sea, no se preocupen, solo pongo eso para que vean que inicialmente no es un ácido y una base no es una base, pero cuando el sistema alcanza el equilibrio, ¿qué va a pasar con la concentración del ácido? La concentración disminuye, porque los reactivos se consumen para formar los productos. Entonces, acá va a ser la concentración inicial menos X. Recuerden que X es lo que se consume del reactivo. El agua igual, no nos interesan los cambios, porque se disocia muy poco, está bien, por eso nos lleva en consideración. Y acá van a ser formados X para para la base conjugada, y X para el ácido conjugado, ¿está bien? De cierta forma, les digo que siempre cuando tenemos un problema de ácido o bases débiles, ustedes pueden armar eso. ¿Está bien? O sea, pueden poner X acá y X acá, no pasa nada. Acá siempre va a ser la concentración inicial menos X. ¿Y por qué? O sea, si venimos acá a nuestra ecuación, entonces, ¿qué va a ser la concentración del ácido en equilibrio? Va a ser X por Ka. Entonces, para determinar la concentración del ácido en equilibrio, X por X va a ser X cuadrado dividido por K. De cierta forma, siempre cuando ustedes tengan problemas así, siempre que les pidan para determinar la concentración del ácido en equilibrio o de la base en equilibrio, pueden plantear eso, X al cuadrado por K. Siempre van a ser igual las concentraciones, ¿tá? Vía de regla, o sea, no se preocupe, pueden poner X cuadrado sobre el K. Pero como no tenemos el X y como no tenemos el K, seguimos con nuestro problema. ¿Y cómo vamos a sacar eso?
Fíjense que acá tenemos dos informaciones. Tenemos el pH, nos dijo que vale 3,60 y tenemos el potencial de acidez pKa igual a 3,75. ¿Está bien? Entonces, como el ejercicio nos dio el pH, ¿y qué sabemos, por ejemplo, sobre el pH? Sabemos que el pH siempre va a ser igual al antilogaritmo de la concentración de H3 o más. Y de cierta forma, como tenemos el pOH y buscamos la concentración, vamos a poner que la concentración de los iones H3 o más es igual a 10 elevado a menos el pH. Y otra información importante, siempre el pH me va a fornecer esto, la concentración de H3 o más en equilibrio. Es decir, con el valor de pH es posible determinar cuánto vale X. Y si sabemos cuánto vale X, sabemos cuánto valen las concentraciones de los iones en equilibrio, ¿está bien? Si fuera una base, sería el pOH, ¿está bien? Pero si el ejercicio nos da el pH, con eso sacamos el valor de X. O si nos piden para determinar el pH, basta conocer la concentración del ácido conjugado en equilibrio, ¿está bien? Entonces, es tranquilo en este punto. Entonces, 10 elevado a menos 3,6 nos resulta entonces en 2,51 por 10 a la menos 4 molar. Por supuesto, o sea, mejor. Yo les digo que tenemos una concentración de 2,51 por 10 a la menos 4 molar. Es feo, entre comillas. Entonces, mejor decir 3,6. Es un número más cercano a nuestra realidad. Entonces, acá, como las concentraciones son iguales y como tenemos que vale eso, ponemos acá 2,51 por 10 a la menos 4 molar para este y acá también lo mismo. Chicos, fíjense, tenemos el valor de X. Nos falta solamente el valor del Ka, de la constante de acidez. Y justo ella, o sea, sirve para determinar la fuerza de un ácido. O sea, si el Ka, cuanto mayor el valor de Ka, más fuerte es nuestro ácido. ¿Está bien? ¿Y cómo vamos a hacer? El operador P en la química siempre es el antilogaritmo decimal de algo. O sea, el pH antilogaritmo decimal de este. pOH antilogaritmo decimal. Entonces, si tenemos el pKa, también conocido como el potencial de acidez de una solución, nosotros lo determinaremos como siendo el antilogaritmo de la constante de acidez. Y una vez que, o sea, si tenemos el Ka y sacamos el logaritmo de antilogaritmo decimal, tenemos el pKa, pero buscamos al revés, o sea, buscamos el Ka, entonces serían 10 elevado a menos del pKa. En el video que traje de la base débil, expliqué cómo hacer eso en la calculadora, Shift Log y el valor. Entonces acá va a ser 10 elevado a menos 3,75 y acá resulta 1,78 por 10 a la menos 4. Ojo, porque el potencial de acidez o la constante de acidez, como es una constante de equilibrio, no tiene unidades de medida. ¿Está bien? Así como si fuera el KB también y como las constantes de equilibrio que tenemos ahí. Entonces, ya está. Bueno, con estas dos informaciones, ahora venimos acá entonces y sacamos la concentración del ácido en equilibrio. Entonces va a ser 2,51 por 10 a la menos 4 molar al cuadrado y dividimos por 1,58 por 10 a la menos 4. Opa, acá no hay, no tiene unidades de medida. Entonces, chicos, nuestra concentración resulta en 3,54 por 10 a la menos 4 molar. Esa es la concentración del ácido en equilibrio. ¿Está bien? ¿Viste? Fíjense que es un valor bajo, un valor pequeño. ¿Y eso por qué? Porque es un ácido débil. Entonces, él disocia poco. Y ahora, bueno, volvemos a nuestro planteo inicial.
Y de nuestro planteo inicial, entonces, sacamos los moles del ácido en equilibrio. Entonces, va a ser 3,54 por 10 a menos 4 mol por decímetros cúbicos. Y eso vamos a multiplicar por 4,50 decímetros cúbicos. Entonces, tendremos nosotros los moles de ácido fórmico en equilibrio, que sería 1,60 por 10 a la menos 3 mol. Y listo, y acá tenemos entonces nuestra cantidad de ácido. Bueno, si el ejercicio nos fornece, por ejemplo, la masa molar, podríamos sacar la masa del ácido en equilibrio, ¿está bien? Y si tuviéramos, por ejemplo, a ver, es posible determinar, por ejemplo, la concentración inicial del ácido, porque tenemos el X y tenemos la concentración del ácido en equilibrio. También sería posible sacar la masa inicial de ácido también. Y ustedes pueden hacer eso como una tarea para ver cómo se disocia muy poco el ácido, ¿me entienden? Y es eso. Entonces, no importa si es un ácido, vamos a trabajar con el Ka, con el pKa, con el pH. Y si es una base, trabajamos siempre con el pOH, el Kb y el pKb. También, o sea, recuerden que pK más el pKb siempre va a ser igual a 14 también. O sea, si el ejercicio acá nos da el pKb, y sabemos que es un ácido, no trabajamos con el pKb, desde acá también sacamos el pKa. O sea, no hay mucho segredo. Pueden siempre plantear eso, ¿está bien? O sea, acá siempre va a ser XX y desde el pH sacamos la concentración, sacamos el valor de X y listo. Espero que les hayan gustado. Muchas gracias y hasta los próximos videos.